Cuando nos adentramos en el estudio del enlace químico, casi inmediatamente nos topamos con lo que se llaman las estructuras de Lewis, que son unas representaciones muy sencillas, a la par que súper potentes, muy potentes, a la hora de justificar qué uniones mantienen unidos a los átomos en una sustancia química. Pero es que además las estructuras de Lewis nos permiten justificar la propia composición de la sustancia. Por ejemplo, ¿por qué el agua es H2O y no es HO o H3O? Pero para realizar una estructura de Lewis o una representación de Lewis, tendremos que tener siempre muy presente la regla del octeto, que es la regla que nos guía a la hora de indicarnos cuándo un átomo consigue su estabilidad. Os cuento un poco. Bueno, ya sabéis que todos los átomos tienen que unirse entre ellos generando sustancias, gracias a eso existe el universo, con la única excepción de unos pocos elementos, que son los gases nobles, ¿vale? Resulta que los átomos de un gas noble ya son estables por sí mismos y por eso no se unen con otros átomos. Cuando buscamos la razón de esa estabilidad, nos encontramos con que resulta que todos esos átomos, los átomos de los gases nobles, siempre poseen en su última capa, en lo que se llama la capa de valencia, 8 electrones, con la única excepción del helio, que es un átomo ligero, ¿vale? Así que la regla del octeto es una regla que nos dice que los átomos tienen tendencia a unirse con otros átomos para conseguir estabilidad. ¿Y cuándo la consiguen? Cuando consiguen tener 8 electrones en su capa de valencia, exceptuando cuando se trate de átomos ligeros, que en este caso únicamente con 2 electrones conseguirán estabilizarse. Para alcanzar esa estabilidad, los átomos pueden en teoría capturar electrones, es decir, robar electrones, ceder electrones o incluso compartirlos, ¿vale? Así se generan los distintos tipos de enlaces. A nosotros nos interesa particularmente el tercer caso, cuando los átomos comparten electrones. Y para ese caso particular es para el que las estructuras de Lewis son tremendamente potentes. En este primer vídeo de 3 que vamos a dedicar a las estructuras de Lewis, vamos a familiarizarnos con la técnica, resolveremos las moléculas sencillas y os voy a presentar los enlaces covalentes simple, doble y triple, ¿vale? Bueno, y vamos a arrancar con un caso sencillo. Vamos a empezar justificando, realizando la estructura de Lewis de la molécula de hidrógeno. Lo primero que tenemos que hacer es presentar a los átomos que forman la molécula, en este caso 2 átomos de hidrógeno, y alrededor del símbolo del elemento vamos a colocar cuántos electrones de valencia tiene el átomo. Ya sabéis que el átomo más ligero que existe es justamente el átomo de hidrógeno y solo posee un electrón, y por tanto un electrón en la última capa, así que colocamos la H con un puntito. Como la molécula consta de 2 átomos de hidrógeno, colocamos los 2. Ninguno de ellos es estable por sí mismo, porque solo poseen un electrón. Si poseyeran 2, como ocurre con los átomos de helio, pues sí que serían estables. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos átomos para conseguir estabilizarse? Muy sencillo, unirse. De manera que compartan los electrones. Un átomo comparte su electrón con el otro átomo y viceversa. De este modo, cada uno de ellos tendría en su capa de valencia, en su nivel más externo, 2 electrones. Fijaos como el átomo de la izquierda tendría 2 electrones, aunque sean compartidos son 2 electrones, y el átomo de la derecha también. Justamente esos 2 electrones compartidos es lo que se llaman un enlace covalente. Cada uno de los átomos ha puesto uno de los electrones. Por eso decimos o hablamos de un par de electrones compartidos, un enlace covalente. Si ahora hablamos de la molécula de cloro, sabemos que el cloro en configuración electrónica es un S2P5, es decir, es un átomo que tiene 7 electrones de valencia. Así que vamos a dibujar el símbolo del átomo de cloro rodeado de 7 puntos. Mucho cuidado porque no colocamos los puntos de cualquier manera alrededor, solemos colocarlos, digamos, por zonas. En la parte superior, 2 electrones. En la parte izquierda 2 electrones, en la parte inferior he colocado 2 y uno solo, puesto que son 7, lo he colocado a la derecha. Digamos que lo colocamos como por aristas, arriba, abajo, izquierda, derecha, no a lo loco, ¿vale? Aquí vemos que este átomo no es estable porque no posee 8 electrones, solo posee 7. ¿Qué le falta? Obviamente un electrón. ¿Cómo lo consigue? Pues muy fácil, uniéndose a otro átomo de cloro. De manera que en este caso lo que tendrán que hacer obviamente es acercarse, arrimarse, unirse, enlazarse, de manera que las nubes de electrones solapen y tendríamos 2 electrones que estarían compartiendo.
Cada átomo de cloro ha colocado uno de esos dos electrones. Y por tanto estaríamos hablando otra vez de un enlace simple, como ocurría con la molécula de hidrógeno. Fijaos como cada átomo de cloro, ahora tendría 8 electrones en su última capa, en su nivel más externo. El átomo de la izquierda, los 7 propios más el que adquiere por compartir, y el de la derecha lo mismo, ¿vale? Esto mismo podemos también representarlo con lo que se llama una estructura de Lewis simplificada. Es verdad que al principio yo os recomiendo que lo hagáis con puntos, ¿vale? Contabilicéis los electrones con puntitos y veáis bien cómo se comparte, pero una vez que ya avancemos un poquito más, lo habitual es que representemos estas estructuras de Lewis de esta manera. Colocamos el par de electrones compartidos como un guión entre los átomos, que indica esa unión, y luego los pares no compartidos son muy importantes, tenemos que tenerlos siempre en cuenta. Se colocan también como rayas, pero ya rayas, líneas alrededor del símbolo del elemento. De manera que, fijaos, este átomo de cloro tendría 1, 2 y 3 pares de electrones no compartidos, que son estos 3 pares, ¿vale? Y el átomo de la derecha tendría otros 3 pares no compartidos, más el par compartido, que es el propio enlace, así tendría 4 pares de electrones, que serían los 8 electrones. Cada átomo queda estabilizado, cumple la regla de octeto. Una tercera molécula es la molécula de oxígeno. Fijaos que en este caso el átomo de oxígeno, configuración electrónica 2s2p4, tendría en el último nivel 6 electrones. Por tanto, vamos a representar la O rodeada de 6 puntos. He colocado arriba un par, abajo otro par y 2 electrones los he colocado a los lados, ¿vale? Y el otro átomo de oxígeno estaría exactamente igual, tendría 6 electrones. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que me doy cuenta de que si hacemos lo de antes, es decir, si compartimos, si los átomos se acercan y comparten poniendo cada uno un electrón, no consiguen estabilizarse, ya que de esta manera cada átomo de oxígeno solo tendría 7 electrones en su capa más externa y en realidad necesita 8 para ser estable. Así que la solución va a ser diferente. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Que cada átomo de oxígeno no va a compartir un electrón con el otro, va a compartir 2 electrones con el otro átomo. De esta manera, un átomo de oxígeno coloca 2 electrones, el otro átomo coloca otros 2, así habría 2 pares de electrones compartidos. En total, 4 electrones que pertenecen simultáneamente a los 2 átomos, puesto que son compartidos. Esos 4 electrones más los otros 2 pares darían la configuración estable. Ambos átomos cumplen la regla del octeto, lo que pasa es que en este caso se están compartiendo 2 pares de electrones. Es decir, estos 2 átomos comparten más que lo que comparten los átomos de cloro en la molécula de cloro o los átomos de hidrógeno. Es por eso por lo que esta unión es más fuerte. Es un enlace doble. Hablamos de enlace doble siempre que se compartan 2 pares de electrones, ¿vale? La estructura de Lewis simplificada sería, colocamos un oxígeno, fijaos, simplemente voy a copiar desde la izquierda, un par de electrones y otro par de electrones no compartidos. Luego el enlace doble lo representamos con una doble línea y el otro átomo de oxígeno que quedaría exactamente igual, ¿vale? Bien, vamos a un cuarto caso, vamos con la molécula de nitrógeno. En este caso nos vamos a encontrar con otra casuística diferente. Fijaos que el átomo de nitrógeno, al ser S2P3, es decir, 5 electrones en la capa de valencia, está en el grupo 15, le faltarían 3 electrones para conseguir estabilidad. Obviamente al otro átomo de nitrógeno, ya que son 2 átomos lo que hay en la molécula, le pasa exactamente igual. Ambos necesitan 3 electrones. ¿Cómo puede conseguir 3 electrones? Muy fácil. Un átomo de nitrógeno comparte con el otro 3 electrones. Fijaos cómo de esta manera cada nitrógeno quedaría con un par sin compartir, puesto que los otros 3 electrones que tiene los está compartiendo, y así les quedaría un par no compartido y 3 pares de electrones compartidos. Es fácil entender que la unión entre estos 2 átomos de nitrógeno es mucho más potente que la que ocurre en el oxígeno, ya que están compartiendo 6 electrones, 3 pares de electrones. Eso es lo que se llama en química un enlace triple. La estructura de Lewis simplificada quedaría como que un átomo de nitrógeno se une por enlace triple o triple enlace al otro átomo de nitrógeno
y que cada uno de ellos conserva un par que no comparte. Fijaos, estos 6 pertenecen simultáneamente al átomo de la izquierda y al átomo de la derecha, más los 2 que ya poseen sin compartir serían los 8 electrones. Se cumple la regla del octeto. Bueno, para finalizar vamos a hacer ahora ya 3 moléculas que no sean homoatómicas, es decir, en las que haya átomos diferentes. Empezamos con la molécula de cloruro de hidrógeno. En este caso tendríamos que el átomo de hidrógeno tiene una estructura con un solo electrón. El átomo de cloro sabemos que posee 7 electrones de valencia. Está claro que lo único que tienen que hacer para estabilizarse sería simplemente compartir un electrón cada uno, es decir, un par de electrones. La estructura de Lewis simplificada quedaría así: el hidrógeno se une al cloro compartiendo un par de electrones, que es este guión, y luego el cloro tendría 3 pares que no comparte, que son propios, esos 6 electrones, más los 2 que adquiere por el hecho de compartir con el hidrógeno, tiene 8, mientras que el hidrógeno tendría 2 electrones de valencia, como el átomo de helio. Ambos consiguen estabilidad con un enlace simple. Si vamos ahora con la molécula de agua, tendríamos, en este caso tendríamos 3 átomos. Ya sabemos que los átomos de hidrógeno tienen un electrón de valencia. El oxígeno, el átomo de oxígeno tiene 6 electrones de valencia, así que tenemos 3 átomos que de forma separada no son estables, pero sí lo son uniéndose de esta manera. Cada átomo de hidrógeno se aproxima, se une, se enlaza al oxígeno compartiendo un electrón con el oxígeno, y de este modo el átomo de oxígeno consigue sus 8 electrones, por tanto cumple la regla del octeto, y los átomos de hidrógeno consiguen los 2 que necesitan para ser estables con la misma configuración que el helio. La estructura de Lewis simplificada quedaría como HOH, es decir, 2 uniones simples entre oxígeno e hidrógeno, y el oxígeno que quedaría con 2 pares de electrones no compartidos, ¿vale? Estos que veis aquí. Quiero aquí hacer una matización que es importante, y es que no confundamos una estructura de Lewis, un modelo bastante simple que sirve para lo que sirve, que es justificar las moléculas y el tipo de uniones que existen en esas moléculas, pero no son útiles para deducir geometría. Veis que aquí he dibujado la molécula como si fuera una línea recta, pero la molécula de agua no es así, ¿vale? Es decir, la estructura de Lewis no sirve para deducir la geometría, quede claro. Para deducir la geometría necesitaremos utilizar algún modelo más avanzado, como la teoría de repulsión de pares de la capa de valencia o las orbitales híbridos. Y para finalizar hacemos la molécula de dióxido de carbono. El átomo de carbono sabemos que tiene 4 electrones, porque su configuración es S2P2, con lo cual el átomo de carbono va a necesitar conseguir 4 electrones. Y para ello va a compartir los 4 electrones que tiene. Siempre ocurre esto con el carbono. El carbono siempre comparte, es súper generoso. Comparte sus 4 electrones porque así consigue los 4 que necesita, ¿vale? Y como tenemos 2 átomos de oxígeno, los átomos de oxígeno tienen una problemática distinta. Cada átomo de oxígeno tiene 6, no necesita compartir tantos electrones. Pues bien, cuando realicemos la estructura de Lewis de una molécula en la que haya varios átomos, siempre colocaremos en el centro el átomo que más necesidad electrónica tenga, es decir, que tenga que compartir más electrones. Digamos que de alguna forma tiene que estar en medio porque si no, no pilla lo que necesita, ¿no? Bien, así que voy a colocar el átomo de carbono en el centro y un oxígeno a cada lado, ¿vale? Bueno, fijaos. Si el átomo de carbono coloca 2 electrones a medias con este oxígeno de la izquierda y ese oxígeno de la izquierda coloca 2 electrones, o sea, cada uno pone 2 electrones, son 2 pares compartidos, sería un enlace doble. De esa manera, el átomo de oxígeno, que en realidad tiene 6 electrones, se quedaría con 2 pares sin compartir. 2 pares sin compartir, que son 4 electrones, más los 4 que consigue en este enlace, ya tiene sus 8 electrones. Lógicamente, si el carbono repite el mismo proceso con el otro oxígeno, todo cuadrará. Y de esta manera el átomo que está en el centro, que es el de carbono, conseguiría 8 electrones de valencia, ya que posee 4 a medias con un oxígeno y otros 4 a medias con otro oxígeno, en definitiva 8 electrones, y los oxígenos que quedarían a los lados también consiguen tener 8 electrones de valencia. La estructura de Lewis simplificada de esta molécula sería C, doble enlace con oxígeno, otro doble enlace con el otro oxígeno,
El carbono ya tiene los 8 electrones con esos 2 dobles enlaces y cada oxígeno tiene 2 pares de electrones no compartidos. Esta es la estructura de Lewis simplificada y esta es la estructura de Lewis desarrollada. Habéis visto que he colocado los puntos, los electrones de cada elemento de distinto color, no es necesario hacerlo. A veces utilizamos cruces, etcétera, etcétera, pero no, simplemente era para que fuera más fácil ver que no estaba haciendo ningún truco, que no hay trampa ni cartón. Bien, y con esto podemos ya cerrar esta primera sesión donde ya hemos visto pues distintas estructuras de Lewis, ¿vale? Cómo se realizan las estructuras de Lewis desarrolladas y simplificadas y los 3 tipos de enlaces habituales. En el próximo vídeo veremos un enlace que he omitido en esta ocasión, que es el enlace covalente dativo. Pero bueno, eso ya lo vemos en la siguiente sesión. Bye.